En un reino lejano, la humanidad celebraba la derrota del temido señor de los demonios, vencido por la fuerza de un solo héroe. Aprovechando la situación, el ejército humano tomó el castillo demoníaco, y desde entonces, la amenaza que representaban los demonios pareció desvanecerse. Sin embargo, para evitar que los humanos se confiaran demasiado, la raza demoníaca convocó una gran asamblea con el fin de elegir a su nuevo líder. La responsabilidad de organizar el torneo recayó en uno de los 4 reyes celestiales, Vermilio, con la asistencia de Chan como su mano derecha. Tras una ronda preliminar bastante agitada, aparecieron varios candidatos con habilidades prometedoras, incluso más poderosos que el señor demonio anterior. Chan reunió las grabaciones de la competencia y resaltó la aparición de Helk, un héroe humano. Al enterarse de esto, Vermilio quedó en shock. No entendía cómo se permitía que un humano participara en el torneo para elegir al nuevo señor de los demonios. Pero por las reglas de igualdad y por haber declarado públicamente que odiaba a la humanidad y deseaba destruirla, Helk fue aceptado como competidor. Pese a ello, Vermilio sospechaba que todo era una farsa. Estaba convencida de que si no actuaban a tiempo, todos correrían peligro. Chan, sin embargo, no parecía preocupado, ya que Helk había firmado un contrato mágico que le impedía dañar a otros fuera de las batallas oficiales. Pero eso no calmaba a Vermilio, quien pensaba que Helk solo buscaba eliminar uno a uno a los candidatos para allanar su propio camino. Aunque luchaba con justicia y mostraba respeto hacia sus oponentes, Vermilio seguía convencida de que el público nunca aceptaría a un humano como señor demonio. Aún así, quienes presenciaban las competencias lo apoyaban sin dudar. Frustrada por la ingenuidad de los demás y molesta por la continua derrota de los demonios ante los humanos, Vermilio terminó explotando de furia y destruyó el castillo. Para colmo, Helk ya había alcanzado el nivel 99, mientras que incluso los 4 reyes celestiales aún no superaban el nivel 80. Sin poder idear una solución, Chan le propuso sabotearlo en un juego de construcción de torres de cartas usando materiales defectuosos. Vermilio dudaba que eso funcionara, pero Chan insistió en buscar cualquier forma para detenerlo. Al día siguiente, un agente del departamento de inteligencia demoníaco fue asignado para investigar más sobre Helk. Mientras tanto, Vermilio acudió a presenciar la peculiar competencia de cartas. Solo 10 participantes avanzarían, por lo que los menos hábiles quedaban rápidamente fuera. En un principio, Helk tuvo problemas para construir su torre y parecía estar en clara desventaja. Vermilio creía que al fin perdería, pero en un giro inesperado, Helk provocó una ráfaga de viento que derribó las torres de los demás y construyó la suya con facilidad. Todos pensaron que había roto las reglas, pero antes de que Vermilio pudiera descalificarlo, un joven llamado Ken defendió la acción afirmando que la competencia también implicaba proteger la torre propia. Su razonamiento fue tan elaborado que incluso Vermilio quedó desconcertada. La mayoría del público aceptó su interpretación, aunque una chica llamada Yura no se dejó engañar. En medio de la confusión, la competencia se transformó en una caótica batalla de destrucción de torres. Vermilio sospechó que todo había sido planeado por Helk, pero Jan le aconsejó no sobrepensarlo. En paralelo, hasta se comunicó por telepatía con su hermana Ista para informarle que había encontrado pistas importantes sobre Helk durante el torneo. Poco después, Vermilio organizó nuevas competencias: ajedrez, donde Helk ganó sin dificultades; escultura, otro triunfo para él; y finalmente cocina, donde ella misma se ofreció como jueza con la intención de reprobarlo. Pero Helk le presentó un enorme helado delicioso que la dejó sin palabras. Incluso comentó que encontraba fascinante a la raza demoníaca, lo que terminó de frustrar a Vermilio. Más tarde, mientras observaba los carteles de los candidatos, notó que varios no se habían presentado, solo para descubrir que Helk los había vencido a todos en silencio. Esa noche, mientras Vermilio intentaba idear una forma de neutralizar al héroe, recibió el informe de esta. El contenido era alarmante. Helk había asesinado a su propio hermano menor, y era el mismo héroe que derrotó al anterior señor demonio. Vermilio quedó paralizada por la revelación. Si bien hasta entonces todos lo veían como un héroe, los hechos lo mostraban como una amenaza directa para la humanidad. En algún lugar, Helk mostraba una foto de su hermano menor a Ken, mientras seguía atrapado en el peso de sus recuerdos. Poco después, Vermilio se enteró de que ésta había recorrido 3 ciudades humanas, sin encontrar a una sola persona. Al mismo tiempo, Chan llegó apresurado con un nuevo informe. Otro castillo de un señor demonio había caído. No sabían cómo los humanos habían logrado tal hazaña, pero según los reportes, los atacantes eran un batallón de soldados alados. Afortunadamente, el comandante demoníaco se sacrificó para que tanto civiles como soldados pudieran escapar con vida. Sabiendo que su propio castillo podría ser el siguiente objetivo, Vermilio se movilizó rápidamente. Pero justo en medio de todo esto, se llevó a cabo una competencia de carreras de caballos. Chan, decidido a sabotear a Helk, le asignó un caballo visiblemente deprimido. Una vez en el campo, el animal asignado a Helk se parecía más a un gato que a un caballo. Vermilio
Vermilio temía que el público notara lo obvio de esta artimaña, pero para su sorpresa, todos asumieron que el caballo se veía pequeño solo en comparación con el gran tamaño de Helg. Vermilio se preguntaba si aún quedaba esperanza para la inteligencia del público. Cuando la carrera comenzó, todos los competidores salieron disparados, mientras Helg y su peculiar montura permanecían inmóviles. El público asumió que Helg no tenía remedio. Ken creyó que había tenido mala suerte con el sorteo, mientras que Hyura sospechaba de los organizadores. Vermilio estaba convencida de que Helg estaba fuera de juego y decidió acompañar a Jan para observar a los líderes. Sin embargo, Helg, tras notar que su caballo solo estaba asustado por el disparo inicial, lo animó a seguir adelante, y juntos comenzaron a correr. Mientras Hyura y Ken lideraban la carrera, Jan aseguraba que ambos eran los candidatos ideales para convertirse en el nuevo señor demonio. Pero Helg pronto comenzó a recuperar terreno con una velocidad abrumadora, y como no violaba ninguna regla, Vermilio le ordenó a Jan preparar más trampas. Sin embargo, Helg arrasó con todos los obstáculos. El único tramo que parecía ofrecer esperanza era un puente colgante, así que Jan ordenó verter aceite sobre él y colocar explosivos. El resultado fue un desastre. Los propios empleados resbalaron con el aceite y volaron el puente accidentalmente. Jan pensó que sin el puente, Helg no podría cruzar, pero Helg simplemente abrazó a su compañero y saltó, corriendo con tal fuerza que alcanzó a los líderes. Ken decidió imitarlo, descalzarse y correr también. Aunque Helg llegó primero, Ken le pisó los talones. Este último pensó que su esfuerzo había sido excelente, pero Helg le aseguró que si hubiera empezado así desde el principio, ya habría perdido. A partir de ese momento, ambos comenzaron a congeniar más. Mientras tanto, Vermilio estaba al borde del colapso por la frustración. Antes de que pudiera explotar, Ista se presentó con nueva información. En el castillo conquistado por los soldados alados, quedaban apenas un centenar de ellos, incluido su comandante. Aparentemente, no habían hecho más movimientos significativos. En ese momento llegó Azudora, otro de los 4 reyes celestiales. Aunque estaba herido, había ideado un plan para la fase final del torneo. Propuso que la prueba final fuera recuperar el castillo tomado. Quien eliminara más enemigos y realizara la mayor contribución sería nombrado el nuevo señor demonio. El objetivo era enfrentar a los soldados alados y, al mismo tiempo, poner a prueba las verdaderas intenciones de Helg. Si el humano estaba del lado de los demonios, ayudaría. Si no, traicionaría a todos. Azudora entregó a Vermilio un anillo de pacto que impedía que los concursantes se atacaran entre sí. Pero aún así, ella decidió supervisar personalmente la misión. Si Helg intentaba traicionar al grupo, no dudaría en enfrentarlo, incluso si eso significaba arriesgar su vida. Aunque Azudora no quería que Vermilio asumiera esa responsabilidad, entendía que estaba decidida y que, además, él necesitaba descansar debido a sus heridas. El día del evento, Vermilio observó a los finalistas. Todos se veían entusiasmados, salvo Ken, que parecía preocupado. Sin embargo, al saber que iría acompañado de un supervisor, se sintió aliviado. Vermilio se presentó con un nombre falso, pero Helg y Hyura reconocieron su rostro, recordando que había sido jueza en la competencia de cocina. Por otro lado, Ista, que respiraba el aire limpio del mundo humano, estaba cada vez más harta del ambiente tóxico del mundo demoníaco. Decidió terminar pronto su investigación con la esperanza de mejorar su mundo. Mientras tanto, el grupo de Vermilio seguía su camino hacia el castillo. En el trayecto se enfrentaron a monstruos creados por toxinas. Hyura aprovechó la oportunidad para desatar su fuerza, pero la cantidad de enemigos era demasiado. Fue entonces cuando un tío concursante aseguró que usaría una barrera especial, solo que necesitaba comer frijoles, y eso tardaría 30 minutos en hacer efecto. La situación era tan absurda que Vermilio perdió la paciencia y eliminó a todos los enemigos de un solo golpe. Hyura, impresionado, comprendió de inmediato quién era realmente su supervisora. Ya en la base de descanso, Helg cocinaba mientras Hyura le contaba a Ken que su supervisora era en realidad uno de los 4 reyes celestiales. También reveló que el verdadero motivo de su presencia era vigilar a Helg. Ken no lo creyó del todo. Incluso opinaba que Helg era una buena persona. Vermilio los escuchó y les ordenó que no dijeran tonterías frente a él, y que solo la trataran como la supervisora asignada. Mientras tanto, en el castillo, Azudora recibía actualizaciones del avance del grupo. Aunque todo marchaba bien, pronto entrarían a un túnel lleno de monstruos. Azudora pensó en enviar refuerzos, pero decidió no hacerlo. Más soldados solo entorpecerían a Vermilio. Además, aún existía la posibilidad de que los soldados alados atacaran directamente ese castillo, así que era vital mantener fuerzas en reserva. A pesar de su decisión, Azudora no podía evitar preocuparse por ella. Ya dentro del túnel, el grupo avanzaba sin descanso. Ken intentaba aportar estrategias contra los distintos tipos de monstruos que encontraban, pero las constantes ocurrencias del equipo agotaban rápidamente la paciencia de Vermilio y Hyura. Fue entonces cuando apareció un enemigo completamente distinto, un monstruo del nuevo mundo. Este ser no distinguía entre humanos o demonios y se volvía más fuerte tras cada combate. Helg se adelantó sin dudar. Con una simple patada lo derribó, y aunque desenvainó su espada, no llegó a necesitarla. Aún así, por precaución, Vermilio utilizó su magia para incinerar el cuerpo antes de seguir adelante. Al salir del
del túnel se encontraron con un agente de inteligencia demoníaco, quien les mostró un pasaje oculto hacia el castillo enemigo. Ya en el lugar, Vermilio dejó claro que quien eliminara al comandante alado sería declarado vencedor. Sin embargo, advirtió que nadie debía poner su vida en juego innecesariamente. Hyura todavía aspiraba a la victoria y desconfiaba de los demás. Aunque todos parecían relajados, nadie sabía hasta qué punto estaban decididos a ganar. El tío concursante solo deseaba vengar al general caído, mientras que Helk, fiel a su estilo, no mostraba preocupación alguna. En ese momento, Vermilio recordó lo que Azudora le había contado. Él mismo había resultado herido por una trampa que pretendía tender para recibir ayuda en el antiguo castillo del señor demonio. No fue Helk quien lo atacó, simplemente cayó en su propia estrategia fallida. De hecho, fue Azudora quien introdujo a Helk en el torneo. Si Helk lo hubiese enfrentado con seriedad aquel día, probablemente no habría sobrevivido. El grupo logró infiltrarse en el castillo. Vermilio intentó que todos idearan una estrategia, pero su falta de disciplina la hizo perder los estribos, atrayendo así la atención de los soldados enemigos. El combate comenzó al instante. Hyura fue la primera en lanzarse, enfocada directamente en el comandante. Los demás no tardaron en seguirla. Durante el caos, el enemigo logró amputarle uno de los brazos a Hyura. El tío concursante también peleaba, aunque solo se defendía sin poder contraatacar. Justo cuando parecía que el comandante acabaría con Hyura, alguien intervino. Helk lo reconoció de inmediato. Se quitó el casco. Era Eddie, un viejo conocido. Explicó que su apariencia actual era resultado del despertar humano, un proceso doloroso y brutal que otorgaba un poder similar al de los héroes. Sin embargo, no todos soportaban ese poder. Muchos perdían la cordura en el intento. En ese momento, una bandada de soldados alados llegó para reforzar la ofensiva. Mientras Eddie hablaba de exterminar a la raza demoníaca, Hyura le arrancó un ala de un solo golpe. Eddie, desconcertado, descubrió que ella tenía dos brazos otra vez. Ella explicó que su raza poseía habilidades regenerativas, lo que los hacía casi inmortales. Pero incluso así, reconoció que su grupo seguía siendo demasiado débil frente a esos soldados. Un soldado alado intentó atacar por sorpresa a Vermilio, pero fue reducido al instante por su magia. Mientras tanto, Hyura reveló que había dejado que Eddie le amputara un brazo para hacerle bajar la guardia. Ahora lo tenía a su merced, pero en lugar de rematarlo, decidió observar a Helk. Lo provocó, le quitó otra ala y se burló de su debilidad. Vermilio, observando todo desde atrás, comprendió que las esperanzas de una posible coexistencia entre humanos y demonios estaban desapareciendo. Si querían sobrevivir, no tendrían otra opción más que erradicar a la humanidad. Justo cuando Hyura estaba por terminar con Eddie, Helk intervino, aunque no por verlo como un enemigo. Pero antes de que pudiera hacer algo, Eddie fue asesinado por uno de sus propios aliados alados. Helk pareció comprender algo, y de inmediato instó al grupo a retirarse. Sin previo aviso, todo el castillo comenzó a colapsar. El equipo cayó a una sección subterránea, pero Helk ya no estaba con ellos. Desde allí, detectaron una densa barrera de toxinas, y encima de ella, una barrera de teletransportación creada por los soldados alados. Si funcionaba, permitiría la llegada masiva de humanos al mundo demoníaco, pero al parecer había fallado, y ahora absorbía todo a su alrededor, transportándolo a un destino desconocido. El tío concursante finalmente mostró su utilidad al generar una barrera mágica que contenía la absorción, aunque solo por un tiempo limitado. Vermilio tomó la iniciativa, salió disparada hacia la piedra que alimentaba la puerta de teletransportación, y lanzó un hechizo que la dañó temporalmente. Se preparaba para un segundo ataque más potente, cuando fue atrapada por la fuerza de succión. Helk apareció justo a tiempo, saltó y la sostuvo mientras ella completaba su hechizo. Aunque logró destruir la piedra, la puerta seguía abierta, y ambos fueron absorbidos. Cuando Vermilio despertó, estaba sola en una isla desierta. Helk no estaba por ninguna parte. Recordó entonces la charla que había tenido con Azudora antes de partir, cuando discutían si debía cortarse el cabello. Azudora se oponía, pero ella ya lo había decidido. Se desafiaron en combate para resolverlo, y Vermilio resultó ganadora. Esta no pudo soportar cortarle el cabello, pero Vermilio pensaba que mientras estuviera viva, el cabello crecería de nuevo. No era algo tan importante. Sin embargo, cuando Azudora despertó y corrió a buscarla, se sorprendió al verla con el cabello corto. Las noticias sobre su paradero no tardaron en llegar al palacio. Ista intentó mantener la compostura, pero Azudora, al enterarse, quedó tan conmocionado que comenzó a echar espuma por la boca. Mientras tanto, Vermilio contemplaba el mar frente a ella. Respirar en un entorno casi libre de toxinas era una sensación que no experimentaba desde hacía mucho. Decidida a buscar comida y un camino de regreso al castillo, se internó en los alrededores hasta que el sonido de un martillo captó su atención. Siguiendo el ruido, se encontró con Helk construyendo una casa en medio de la nada. No entendía por qué lo hacía.
Justo en ese momento, un ave apareció tras ella. Podía hablar y fue quien la delató. Sobresaltada, Vermilio pensó que Helg aprovecharía la oportunidad para atacarla, pero él no hizo nada. Simplemente explicó que construía la casa para que no tuvieran que dormir a la intemperie. Como no podían volver de inmediato al mundo demoníaco, lo más sensato era quedarse en la isla y pensar en una forma de regresar. Pero Vermilio tenía otro plan. Si mantenía a Helg en esa isla aislada, dejaría de ser una amenaza para su gente. Comenzó a llover. Helg y el ave corrieron a refugiarse, pero Vermilio no los siguió. Al final, él salió nuevamente y la llevó adentro. Una vez bajo techo, le comentó que con la madera del lugar podían construir un bote y regresar. Ella asintió, aunque por dentro pensaba en mantenerlo allí para siempre. Sin embargo, una duda comenzaba a crecer, porque Helg había arriesgado su vida para salvarla. Si realmente la consideraba una enemiga, habría sido más fácil dejarla atrás. Incluso ya en la isla había tenido varias oportunidades para eliminarla, y no lo hizo. Empezaba a considerar la posibilidad de que Helg en verdad quisiera ayudar a los demonios. En el mundo demoníaco, Azudora intentaba analizar la situación con calma. Si la humanidad completaba su evolución hacia héroes, los demonios estarían condenados. Por eso, lo primero era rescatar a Vermilio. Chan, por su parte, sugería atacar directamente a los humanos, pero Azudora no quería iniciar una guerra con Vermilio en peligro. Ella era la prioridad. Afortunadamente, Azudora tenía una solución. Durante sus viajes había creado un hechizo de localización, pero para activarlo necesitaba una parte del cuerpo de la persona buscada. Cuando Vermilio se cortó el cabello, Azudora pidió quedarse con una parte, pero luego lo había incinerado. Por suerte, esta aún conservaba un mechón, así que se lo entregó. Azudora lo colocó sobre una estatua de madera y activó el hechizo de rastreo. Sin embargo, la señal desapareció por completo del mapa, dejando a todos desconcertados. Por su lado, esta también recibía reportes. Había descubierto la verdadera naturaleza de los soldados alados, y aunque era peligroso, continuaba reuniendo toda la información que pudiera. Mientras tanto, en la isla, Vermilio pasaba el tiempo pescando mientras reflexionaba sobre las acciones de Helg. No entendía por qué había impedido que Kiura eliminara al comandante, ni por qué la había salvado después. Lo cierto era que enfrentarlo ahora significaba una derrota segura. No podía apostar sus últimas esperanzas a una simple corazonada. Aún así, se negaba a rendirse. Prefería intentar convencer a Helg, ganarse su confianza, antes que arriesgarse a perderlo todo. Perdida en sus pensamientos, el ave la sacó de su trance al avisarle que un pez estaba mordiendo, pero su inexperiencia la hizo perderlo. Helg se lanzó al agua y regresó, pero no con un pez, sino con una criatura venenosa e incomestible, según el ave. Esa noche volvieron a la casa a descansar. A la mañana siguiente, Vermilio se despertó y vio que su trampa seguía intacta. De pronto, alguien golpeó la puerta. Al abrir, se encontró con un cerdo parlante. Traía comida, aunque ya se había comido la mayor parte. Al preguntarle por qué lo hacía, dijo que el jefe de la aldea le había dado la orden. Curiosa, Vermilio quiso conocer esa supuesta aldea, así que el cerdo la llevó. El pueblo resultó ser un pequeño conjunto de casas agrupadas, habitadas por criaturas similares. Los residentes, al verla, comenzaron a mostrarse nerviosos. En ese momento, el ave apareció volando para informarle que Helg estaba construyendo un bote. Alarmada por la idea de que pudiera escapar, Vermilio corrió hacia la costa. Allí lo encontró con un hacha en la mano y un extraño destello en los ojos. Intentaba talar árboles, pero el hacha se rompió. Sin inmutarse, Helg empezó a talarlos con las manos desnudas, como si estuviera en un juego de bloques. Cuando notó la presencia de Vermilio y el ave, explicó que solo se estaba preparando. Luego sintió algo y salió corriendo. Más tarde, descubrió unas ruinas antiguas en el mar. El ave no sabía nada sobre ellas. Mientras tanto, Helg había terminado el bote, aunque parecía más una balsa improvisada. De pronto, alguien que afirmaba ser el jefe del pueblo llegó para buscar a Helg y Vermilio. Ambos lo siguieron, aunque Helg no bajaba la guardia, lo cual despertó la sospecha de Vermilio. ¿Qué tan peligroso podía ser este anciano? Al llegar, fueron rodeados por figuras vestidas de negro, pero en un instante todos se quitaron las capas. Era una sorpresa para Vermilio. Los habitantes de la isla les daban la bienvenida. Todo era una celebración improvisada. Helg ya lo sabía y había participado en la preparación del recibimiento. A pesar de todo, Vermilio no se sintió muy sorprendida, pero ahora entendía que algo más profundo estaba pasando en esa isla. Después de la cálida bienvenida, los habitantes de la isla organizaron una pequeña fiesta. El jefe del pueblo estaba feliz de que Helg y Vermilio hubieran traído un nuevo aire al lugar. Agradecida por la hospitalidad, ella les dio las gracias por la cama y la ropa que le habían prestado, cortesía de Helg. Al consultar sobre el camino de regreso al continente, el jefe explicó que nunca había intentado salir de la isla, por lo que no conocía la dirección. Sin embargo, creía que la bruja de la isla vecina podría tener una respuesta. Según dijo, aquella bruja solía investigar con frecuencia, pero como los niños del pueblo solían molestarla, había colocado una barrera mágica para trabajar en paz. Se esperaba que bajara de la montaña en un par de días, y entonces podrían preguntarle sobre una posible ruta hacia tierra firme. Durante su estancia, Vermilio interactuó con los habitantes, participando en juegos y actividades
actividades como la pesca. Aunque al principio se mostró amable, con el tiempo comenzó a sentirse abrumada, ya que no podía rechazar sus invitaciones y necesitaba algo de espacio personal. En una de esas jornadas, Helg compartió que la mayoría de las personas que conocía eran buenas, pero Vermilio le recordó que no todos eran así, ni siquiera en su raza. Helg no se ofendió y en lugar de discutir, le sirvió un plato de sopa. Entonces Vermilio lo enfrentó con la pregunta que llevaba tiempo guardando: ¿por qué la había salvado? Helg le confesó que estaba agradecido con ella por haberlo aceptado en el ejército demoníaco. En ese momento temía ser rechazado por ser humano, pero fue bien recibido. Ahora, sin embargo, se sentía solo. Muchos de sus antiguos camaradas se habían convertido en enemigos. Vermilio le preguntó por el comandante alado que habían enfrentado. Helg respondió que lo consideraba como un hermano. Habían luchado juntos contra monstruos durante años. Con la noche cayendo, Helg se retiró a su habitación. Pero antes, Vermilio le preguntó si realmente estaba dispuesto a luchar contra su propia especie. Él respondió sin dudar. Esos guerreros alados ya no eran humanos, solo obedecían ciegamente al rey. Como humano, era su responsabilidad detenerlos para evitar que la humanidad llevara a la extinción a todas las demás razas. Mientras tanto, Hyura y Ken seguían combatiendo monstruos para mantener despejado el terreno durante las labores de reconstrucción. Pero entonces apareció otro grupo de guerreros alados. 3 de ellos destacaban por su fuerza. Al encontrar los restos de Eddie, concluyeron que probablemente había sido eliminado por subestimar a una oponente femenina. Hyura no dudó y atacó. Superó al espadachín para lanzarse contra el arquero, pero este también portaba una espada y logró bloquearla. Además, el mago del grupo, sin pestañear, apuntó su hechizo a su propio compañero para forzar a Hyura a retirarse. Fue entonces cuando se reveló que no eran solo 3, había muchos más escondidos en lo alto. Hyura decidió ganar tiempo para que Ken escapara y pudiera advertir a los demás. Pero justo en ese momento, Jan e Ista llegaron como refuerzos. Jan levantó barreras defensivas para contener los ataques, mientras Ista se encargaba de los enemigos que se acercaban. Ordenó a todos retirarse. Tenían un plan. El grupo escapó siguiendo a Ista, mientras del bando enemigo decidían dejar a uno de sus soldados para encargarse del resto. La persecución se intensificó, pero pronto llegaron los verdaderos refuerzos demoníacos: la hermana menor Roman, una destacada concursante del torneo, y Azudora. Aunque solo eran 2, Azudora era un aliado de peso. Llevaba una máscara que ocultaba su rostro, no por vergüenza, sino para que nadie viera su expresión de furia. Tanto el antiguo señor demonio como el general del sacrificio lo respetaban profundamente. Azudora aún les ofreció a los soldados alados la posibilidad de regresar y convivir pacíficamente con los humanos, pero ellos despreciaron sus palabras. Consideraban sus ideas sobre la antigua convivencia entre razas como cuentos ridículos. Se negaron a escucharlo y dejaron en claro que solo seguirían al rey. Dado que también tenía gente que proteger, Azudora no perdió más tiempo en convencerlos. En su lugar, invocó una masa de raíces que envolvió a todos los soldados. Nadie esperaba semejante fuerza. Muchos llegaron a pensar que era el líder supremo de los demonios, pero no era así. Solo era uno de los 4 reyes celestiales. Según Jan, Azudora tenía la capacidad de manipular árboles vivos o muertos, siempre que estuvieran en territorio demoníaco. Aunque se le consideraba el más débil del grupo, en términos generales, en un entorno con vegetación era invencible. Incluso en ese momento, les ofreció a sus enemigos una última oportunidad de rendirse, pero ellos, fieles solo a su rey, rechazaron nuevamente la oferta. De pronto, una flecha atravesó el aire. Azudora reaccionó al instante y la bloqueó, pero no fue una sola. Una lluvia de proyectiles descendió desde lo alto de la muralla, disparada por los soldados alados. Jan levantó escudos mágicos para proteger al grupo, mientras Azudora invocaba árboles como cobertura natural. Sin embargo, las flechas no solo iban dirigidas hacia ellos, sino también contra los propios soldados alados capturados. Hyura lo notó de inmediato. Era la misma táctica que habían usado con Eddie: asesinar a los suyos antes de permitir su captura. Los soldados heridos ni siquiera se resistieron. Aceptaron su destino. Creían que su muerte no era un final, sino una experiencia que les serviría en el futuro. Aunque habían despertado y perdido ante los demonios, reconocían su fuerza. Según el espadachín del grupo, no temían morir. Sabían que podrían renacer, y que el enemigo, por fuerte que fuera, no podría soportar ataques continuos eternamente. Entonces murieron, y sus cuerpos se transformaron en luces que volaron hacia el cielo. En realidad, todos esos guerreros alados habían sido devueltos al templo divino del rey humano. Allí, los comandantes anteriores también habían resucitado. Esta, que se había infiltrado entre ellos para recolectar información, observaba todo mientras el resto del grupo descansaba bajo las barreras defensivas de Chan. Esta comunicó sus hallazgos a Ista. El informe confirmó que la resurrección humana era real, pero no era motivo de pánico inmediato. Las prioridades seguían claras. Rescatar a Vermilio era lo más urgente, mientras que Helg pasaba a un segundo plano.
En cuanto al nivel de amenaza, los humanos aún no eran considerados como verdaderamente peligrosos. Yura había peleado contra varios y notado que, aunque podían revivir, no eran tan poderosos en combate directo. El verdadero problema sería si lograban fortalecerse con cada resurrección. Pero Asudora tenía un as bajo la manga. Conocía una manera de cortar el ciclo. Ningún ser vivo puede escapar de la muerte para siempre, y esta resurrección era el resultado de un hechizo. Si eliminaban al creador del hechizo, todo acabaría. En otras palabras, debían enfrentarse al rey humano. Asudora ya se había cruzado antes con héroes que volvían de la muerte, y había descubierto que el hechizo provenía del rey. Esta vez parecía ser la misma situación. Era un pacto mágico, muy similar al contrato que se usó para proteger a los participantes del torneo. Pero el contrato del rey superaba al de ellos por mucho. Cuando Jan preguntó cómo alguien podía ser tan poderoso, Asudora reveló que el rey también era un héroe despertado, aunque no especializado en combate, sino en apoyo. Su poder era tan grande que podía rivalizar incluso con Helk. A pesar del temor que generaba esa idea, sabían que debían intentarlo. Por imposible que pareciera, no podían ignorar lo que estaba en juego. Asudora ordenó entonces reagruparse en las ruinas del castillo para defenderse del inminente ataque. A partir de ahí comenzarían a entrenar a una fuerza élite, con el objetivo de recuperar el antiguo castillo del señor demonio, que seguía bajo control humano antes de reiniciar la reconstrucción. Ken, algo frustrado, le preguntó al anciano por qué ambas razas no podían competir de forma justa para decidir su destino. Pero la respuesta fue clara: ningún demonio aceptaría ver morir a los suyos solo por perder un juego. Era una guerra inevitable. Ista, preocupada por Vermilio, recordó que hasta le había advertido que no fuera imprudente, aunque ya parecía tarde para eso. Yura trató de tranquilizarla. Hasta había entrenado con ella y conocía su experiencia. Mientras tanto, Asudora y Jan trabajaban para abrir una puerta mágica hacia el lugar donde se encontraba Vermilio. Asudora intentaba crear un portal, aunque solo pudiera enviar objetos o mensajes. Finalmente, logró abrir un pequeño resquicio. Jan lanzó varios objetos por él, esperando que al menos uno llegara a su destino. El hechizo agotó tanto a Asudora que casi perdió el conocimiento. Solo podía confiar en que Vermilio recibiera lo enviado. En la isla, el ave verde que rondaba la playa encontró los objetos enviados a través del portal. Mientras tanto, Vermilio intentaba cocinar algo tan sabroso como lo que preparaba Helk. Todavía no lo conseguía, y cuando él se ofreció a ayudar, ella se negó. Aún no estaba satisfecha con su progreso. El ave regresó con leña para mantener el fuego encendido, pero entre los troncos también arrojó accidentalmente el mensaje de Asudora al horno. Pese a no haberlo leído, Vermilio empezaba a comprender la magnitud de lo que Helk cargaba sobre sus hombros. Al principio lo había considerado una amenaza, pero tras conocer su historia, su visión sobre él había cambiado por completo. Nunca había pensado en la posibilidad de tener que alzar su espada contra quienes una vez consideró sus aliados, como ahora lo hacía Helk. De forma repentina, el chico del cerdo rosa apareció corriendo con una noticia. La bruja había bajado de la montaña. Vermilio se apresuró a regresar, pidiéndole que también avisara a Helk. Sin embargo, cuando llegó, se enteró de que la bruja ya había vuelto a subir. Frustrada, se culpó a sí misma por haber corrido más lento que una tortuga. Helk también había regresado, y el cerdo, algo avergonzado, confesó haberse quedado dormido en el camino. Afortunadamente, el jefe del pueblo ya le había contado a la bruja sobre ambos visitantes, así que debían ir a buscarla a la montaña. Con la barrera retirada, el ave verde, ahora conocido como Pewee, fue asignado como guía. Mientras ascendían, Pewee les advirtió que no enfadaran a la bruja. Vermilio no sabía si aquella mujer sabría algo sobre el camino de regreso al continente, pero no tenían otra opción más que intentarlo. Al llegar, la casa de la bruja parecía inusualmente sombría. Cuando llamaron a la puerta, salió otro ave verde. Vermilio pensó que esa era la bruja, pero en realidad la verdadera bruja estaba detrás de ellos. Pewee la llamaba abuelita y se acercó a saludarla con familiaridad. La bruja, tras escuchar su historia, accedió a mostrarles el camino. Les explicó que debían dirigirse al noroeste para regresar al continente del que venían. Vermilio se sorprendió al darse cuenta de que existían varios continentes y que la bruja conocía su procedencia sin que se lo dijeran. Aún así, aceptó sus instrucciones. Volver al continente no sería sencillo. Necesitaban provisiones, un bote resistente para atravesar las tormentas del mar y una criatura especial que pudiera indicarles la dirección si perdían visibilidad. Aquella criatura era un ciervo marino, descrito en un antiguo libro. Según la bruja, al soltarlo en el océano, les indicaría el camino correcto. Vermilio recordó que Helk ya había capturado una criatura similar días atrás, así que le pidió que fuera a buscarla de nuevo. Mientras Helk se encargaba de eso, la bruja pidió a Vermilio que pasara la noche en su casa. Intrigada, Vermilio intentó averiguar más sobre ella. Sospechaba que también podía ser de su continente, pero la bruja
bruja evitó dar detalles. Solo le advirtió que tuviera cuidado con Helg, aunque en ese momento era su aliado. Su camino estaba oscurecido por el dolor y la rabia, y en el fondo representaba un peligro latente. Había perdido toda esperanza y no tenía otro propósito que erradicar a los humanos. A la mañana siguiente comenzaron oficialmente el viaje de regreso. Todos los habitantes del pueblo se reunieron para despedirlos. La bruja les entregó una caja mágica para impulsar el bote, advirtiendo que, si se rompía, tendrían que remar por su cuenta. Mientras partían, Vermilio recordó las palabras de la bruja. No debía convertirse en una llama que quemara a sus aliados, sino en una luz que guiara a Helg por su oscuro camino. Al final, el resultado de la batalla dependería únicamente de ella. Durante la travesía, Helg aprovechó para pescar, mientras Vermilio inspeccionaba la embarcación. Fue entonces cuando descubrió que Pee-wee se había colado a bordo. Dijo que quería explorar el mundo, pero Vermilio, preocupada por lo que vendría, insistió en devolverlo. Entonces Pee-wee sacó una carta de la bruja. En ella pedía a Vermilio que lo dejara acompañarla. El pequeño estaba acostumbrado al peligro y podía ayudarla a mantener la calma en momentos de tensión. Incluso sugería que si se sentía estresada, debía recostarse sobre el vientre de Pee-wee, ya que era relajante. Helg también estaba a favor de que se quedara, por lo que Vermilio terminó aceptando. No pasó mucho hasta que un monstruo marino apareció. Para escapar, Vermilio activó el dispositivo de propulsión. Ya a salvo, volvió a considerar devolver a Pee-wee, pero Helg le recordó que ya habían avanzado demasiado para regresar. Aseguró que él mismo lo protegería, si hacía falta. Así, el grupo continuó su viaje. Días después, se adentraron en un mar cubierto de niebla. Helg soltó al ciervo marino, que inmediatamente los llevó en la dirección opuesta a la que habían seguido hasta entonces, guiándolos fuera de la neblina. Pero poco después, una tormenta los atrapó. Vermilio luchaba contra un remolino que amenazaba con tragarse el bote. El monstruo marino volvió a aparecer, y esta vez atrapó a Helg. Helg decidió enfrentarlo directamente, lanzando un golpe que no tuvo efecto. La criatura lo inmovilizó y lo arrastró al fondo del mar. Vermilio quería ayudarlo con su magia, pero si desviaba energía del dispositivo de propulsión, el bote sería absorbido por el remolino. Helg le dijo que no se preocupara y que siguiera adelante. Así, mientras el océano se lo llevaba, Vermilio, con el corazón dividido, tomó el timón y siguió su curso, sabiendo que no podía detenerse. A la mañana siguiente, la tormenta había cesado y el continente ya era visible a lo lejos. Al llegar a tierra firme, Vermilio se llevó una sorpresa. Helg ya la estaba esperando. Explicó que tras ser derribado por el monstruo marino, logró escapar, nadar hasta la superficie y dirigirse directamente al continente. Tenía claro que aún no podía morir de una forma tan absurda, no sin haber cumplido su objetivo. Vermilio le pidió que no volviera a hacer algo tan temerario, y él aceptó. Luego quiso que le ayudara a desempacar, pero Pee-wee insistió en que descansara primero. Tras tomarse un breve respiro, los tres organizaron sus cosas y liberaron al ciervo marino que los había acompañado. No habían avanzado mucho cuando fueron emboscados por tres miembros del clan demoníaco. Vermilio sospechó que se trataba de una tribu local, y como necesitaban información y un mapa de la zona, decidió no resistirse. Los tres fueron escoltados a un pequeño país sumido en la miseria y la opresión. A través de los soldados, supieron que habían llegado a la tribu Alihu, que vivía bajo el yugo de los Tutman. Esta última, alguna vez una tribu menor sin líder, se había fortalecido desde la llegada de un nuevo rey, comenzando a conquistar y explotar otras naciones. Para proteger a los suyos de la tortura, la gente de Alihu se veía obligada a entregar prisioneros como tributo. Fue entonces cuando apareció la princesa de Alihu. Al ver a los forasteros, ordenó a sus soldados liberarlos. Consideraba incorrecto seguir entregando personas a los Tutman. Sin embargo, antes de que pudieran retirarse, el rey de los Tutman hizo su aparición. La princesa instó al grupo de Vermilio a esconderse, y desde la sombra observaron cómo era torturada públicamente. El rey declaró que ya no le interesaba conquistar más tribus, sino destruir cualquier nación que se interpusiera en su camino. Le dio a la princesa dos opciones: hacer que su pueblo luchara por él o verlos aniquilados. Al ver esto, Helg intervino, derribando de un solo golpe a un soldado enemigo, mientras Vermilio usaba su magia para proteger a la gente de Alihu. Helg tenía vía libre para manejar la situación como creyera conveniente. El rey, furioso, ordenó un ataque general, pero Helg y Vermilio los enfrentaron usando la fuerza suficiente como para neutralizarlos sin matarlos. Cuando el rey notó que sus soldados no eran rival, se abalanzó directamente sobre Helg. Potenciando su puño con magia, lanzó un golpe que cubrió el campo con una densa nube de humo. Pensó que había acabado con Helg y se dirigió hacia Vermilio, queriendo saber de qué país venía para destruirlo también, pero se llevó una sorpresa. Helg aún seguía de pie detrás de él. El golpe le había parecido poco más que un rasguño. Incluso después de varios ataques más, Helg seguía imperturbable. Sin contenerse más, Helg le mostró lo que era un verdadero golpe. Con un solo uppercut, lanzó al rey por los aires, dejando claro que había ajustado su fuerza para no dejarlo inconsciente de inmediato. Quería que levantara la maldición que había impuesto a la tribu Alihu y abandonara ese lugar. Sin embargo, el rey no aceptó. En su lugar, perdió el control y su cuerpo comenzó a deformarse. Su fuerza creció de forma antinatural y, tras golpear a Helg, juró destruirlo por completo.
Vermilio intentó intervenir, usando una técnica mágica para cortar uno de sus brazos, pero el rey lo regeneró al instante. Helg comprendió que ya no había vuelta atrás. Aquel hombre había dejado de ser salvable. Desató su intención asesina y, con un solo puñetazo, hizo que el brazo del rey se desprendiera. Esta vez no volvió a crecer. Vermilio notó cómo el cuerpo del rey comenzaba a desmoronarse. Había intercambiado su fuerza vital por poder y había llegado a su límite. Poco después se desintegró por completo. Los soldados tutmanos se pusieron de pie, pero no para vengarse. En cambio, se inclinaron agradecidos ante Helg y Vermilio. También ellos habían vivido bajo el miedo del rey y no se habían atrevido a rebelarse hasta ese momento. De pronto, una luz emergió de la gente de Alihu. Piwi informó que los habitantes comenzaban a brillar. Habían recobrado sus formas originales, ciudadanos gentiles y amigables, lejos de las apariencias distorsionadas que llevaban antes. La princesa juró que sus nombres serían inscritos en los libros de historia de su pueblo. Esa noche, la ciudad celebró una gran fiesta en su honor. Al día siguiente, Vermilio llevó un mapa hasta la cabeza del clan para intentar orientarse. El mapa local no abarcaba su imperio, así que le indicaron que tal vez las dos grandes ciudades del oeste tuvieran uno más completo. Mientras tanto, Helg se despedía del pueblo con la esperanza de que lograran restaurar su nación. Pero poco después, Vermilio escuchó a un vendedor ambulante contar que ambas ciudades del oeste habían sido destruidas durante una guerra reciente. Para saber más, debían visitar una pequeña ciudad cercana. Los tres se dirigieron hacia allá y, al llegar, encontraron un lugar lleno de comerciantes. Entre la multitud, una joven cantaba en la calle. Vermilio sospechó que podría ser una refugiada de esas ciudades destruidas. Al poco tiempo, encontró una tienda de mapas y allí tenían justo lo que buscaba, un mapa del imperio. Pero el vendedor, notando su desesperación, quiso cobrarle más de lo justo. Como no tenía dinero local, le pidió al dueño que al menos no vendiera el mapa a nadie más mientras ella conseguía el dinero. Intentó cambiar divisas y hasta ofreció los minerales preciosos que la princesa de Alihu le había regalado. Sin embargo, solo consiguió la mitad de la cantidad necesaria. Justo cuando Vermilio seguía buscando cómo conseguir el resto del dinero para el mapa, se topó con un concurso de cocina que ofrecía un premio más que suficiente. Sin pensarlo dos veces, confió en el talento culinario de Helg. Aunque le preocupaba si sus habilidades funcionarían con el paladar local, lo arrastró sin dudar al registro del concurso. Una vez allí, se dio cuenta de que la competencia era mucho más feroz de lo que esperaba. Participaban chefs reconocidos en todo el continente, y entre tanta figura destacada, Helg pasaba completamente desapercibido. El reto de esta edición era preparar una buena olla caliente. Vermilio decidió acompañarlo a la cocina para ayudarlo. Mientras tanto, otros concursantes ya se hacían notar. Uno preparaba masa para pizza a pesar del desafío temático, y otro, con dientes salientes similares a los de un ciervo, llamaba la atención por intentar un plato legendario que casi nadie había logrado completar con éxito. En medio del bullicio, todos notaron a Helg completamente inmóvil. Creyeron que estaba paralizado por los nervios, pero en realidad estaba cortando verduras a una velocidad imposible. Los trozos volaban directo a la olla mientras Vermilio probaba el caldo y se sorprendía por su sabor increíble. Pronto todos comenzaron a hablar del misterioso participante. Vermilio comentó que Helg había sido el ganador absoluto del torneo culinario para elegir al nuevo rey demonio. Con eso, el ambiente cambió. El chico de los dientes de ciervo lo vio como un rival formidable y se entusiasmó aún más. Por otro lado, Piwi, que se había perdido entre la gente, fue encontrado por la joven cantante callejera. Al verlo solo, se ofreció a llevarlo con sus compañeros. Mientras tanto, el concurso llegaba a su fin y los jueces se preparaban para puntuar. Uno de los platos resultó ser extremadamente picante, aunque aceptable. Otro, una pizza. Estaba fuera de tema, pero era sabrosa. El ambicioso intento del chico de los dientes de ciervo fue demasiado complicado y no completamente exitoso, aunque aún pasable. Y cuando llegó el turno de Helg, no hubo lugar para dudas. Una puntuación perfecta, 10 puntos, excelencia total. El jurado quedó maravillado. Helg fue declarado ganador. Aunque su rival se desanimó por la derrota, Helg fue a animarlo. En respuesta, el chico le regaló su libro de recetas y prometió empezar uno nuevo desde cero. Fue entonces cuando Vermilio notó que Piwi se había perdido, pero justo regresaba, sorprendido al enterarse de que todo había terminado. Con el premio fueron directamente a comprar el mapa. El vendedor se los entregó, pero les advirtió que no pasaran por la zona de las dos ciudades destruidas. La cantante callejera también intervino, explicando que en ese lugar vagaba un héroe oscuro. Según los rumores, quien se cruzaba con él difícilmente podía regresar. Su recomendación fue dar un rodeo. Vermilio agradeció el consejo, pero se negó a desviarse. Iba contra el tiempo. El vendedor intentó disuadirlos una vez más, pero sin éxito. Llamaron a Piwi y retomaron el camino. Antes de que se alejaran, la joven cantante pidió a Piwi que les dijera algo, pero el grupo ya se alejaba entre las ruinas de los países caídos. Al observar las enormes ruinas, era evidente cuán poblado había sido el lugar y cuántas vidas se habían perdido. De pronto, una ráfaga de viento cortó el silencio, y frente a ellos apareció el héroe oscuro. En un instante estuvo frente a Vermilio, obligando a Helg a intervenir con un puñetazo para apartarlo. Nadie entendía cómo podía ser tan rápido. Su aura era opresiva y familiar, parecida
parecida a la del rey Tutman. Sin previo aviso, Vermilio tomó a Pewee y se alejaron. Helk se lanzó tras él. Cuando lo alcanzó, el oponente ya se acercaba nuevamente. Le hizo un corte en la mejilla y la lucha comenzó. Vermilio, tras poner a salvo a Pewee, regresó para asistir a Helk. Lanzó una poderosa bola de fuego, pero no surtió efecto. Helk contraatacó desde atrás, pero el héroe oscuro desapareció y reapareció para atacarlo de nuevo. Vermilio analizaba la situación. Sospechaba que aquel hombre no actuaba por voluntad propia. Intentó hacer que Helk se retirara, pero él seguía resistiendo. De pronto, Kiwi apareció y comenzó a cantar unas líneas. La melodía pareció afectar al héroe, quien se calmó poco a poco. Helk regresó con Vermilio, disculpándose por no haber atendido su llamado antes. Pewee explicó que esa canción la había aprendido de la cantante callejera, quien le pidió que la usara si alguna vez se cruzaban con el héroe oscuro. Vermilio preguntó por la herida de Helk, pero él simplemente se recuperó al instante, flexionando como si nada. El héroe comenzó a alejarse lentamente. Helk, aún desconfiado, sintió que había algo extraño en su comportamiento. Le dijo a Vermilio que debían seguirlo. Los tres lo persiguieron hasta un templo antiguo. Una vez dentro, se mantuvieron en guardia, sin saber si había trampas. Allí, el héroe oscuro se sentó en silencio. Finalmente, murmuró que la guerra lo había cambiado todo. Al principio, todos la rechazaban, pero cuando sus familias, amigos y seres queridos murieron, ya no hubo marcha atrás. Tras ese encuentro en el templo, el héroe oscuro les reveló que los dos países destruidos, antes enemigos, acabaron usando una oscura maldición que transformó a sus soldados en monstruos horribles. Estos monstruos, ciegos de rabia, se aniquilaron entre sí, y eso fue lo que finalmente puso fin a la guerra. Pero los pocos que quedaron perdieron la cordura por completo. Para combatirlos, tanto humanos como héroes comenzaron a usar poderes oscuros. Él intentó salvar a tantas personas como pudo, pero al final terminó sucumbiendo también a esa misma oscuridad. Su cuerpo comenzaba a descomponerse y con su conciencia debilitada, se disculpó por haberlos atacado. Fue entonces cuando notó algo en Helk. Le dijo que poseía una buena arma y lanzó su espada hacia él, asegurando que algún día podría serle útil. No quería que Helk repitiera su destino, y como último deseo, pidió volver a escuchar la canción que antes había oído. La cantante errante, la misma niña a la que el héroe una vez salvó, llegó en ese instante. A pesar de haber perdido la conciencia aquella vez, él había logrado salvarla, y ella siempre lo recordaba con respeto y gratitud. Helk, entendiendo lo que esa reunión significaba, prefirió dejar ese momento en manos de ambos. Llamó a Vermilio y a Pewee para que siguieran su camino. Más tarde, los tres buscaron un sitio donde pasar la noche. Pewee los animó a correr por las paredes en ruinas del lugar. Vermilio se negó, pero al ver a Helk unirse al juego, no quiso quedarse atrás. Aún así, terminó perdiendo, y al mirar hacia atrás, vio que Pewee no logró saltar una pared y tuvo que alzar el vuelo para alcanzarlos. Vermilio le advirtió que tuviera cuidado con hacia dónde iba, pero justo después, Pewee terminó atrapado en la boca de un monstruo. Afortunadamente, logró salir ileso. En los días siguientes, el ejército humano continuó atacando el castillo defendido por las fuerzas de Azudora. Eddie, todavía amargado, atacó a Kyura 6 veces y perdió las 6. La defensa demoníaca era tan sólida que apenas sufrían bajas. Los soldados estaban tan acostumbrados al combate que tras cada victoria solo se emocionaban más por la próxima batalla. Aún así, el riesgo era claro. Si el ejército humano lograba evolucionar, todo cambiaría. Jan le advirtió a Azudora que su estrategia de capturar en lugar de matar estaba comenzando a ser descubierta, por lo que pronto podría dejar de funcionar. Isa llegó con novedades. Los niveles del ejército humano estaban aumentando poco a poco, pero el más alto apenas había alcanzado el nivel 32. En comparación, figuras como Kyura ya superaban el nivel 50. Aquella guerra no solo fortalecía a los héroes humanos, sino también a los posibles candidatos a Rey Demonio. Se le aconsejó a Azudora que descansara, ya que había abusado del hechizo de rastreo en los últimos días. A pesar de las advertencias de Pawn, Azudora insistía en usarlo a diario. Finalmente, una nueva activación del hechizo dio resultado. La ubicación de Vermilio apareció en el mapa. Azudora pidió de inmediato que trajeran los mapas detallados para confirmar. En el lado humano, los comandantes discutían a gritos. Uno de ellos, un espadachín rubio, aburrido del caos, abandonó la sala. Mientras volaba, sintió una presencia extraña, pero no logró encontrar nada. Pensó que tal vez estaba siendo paranoico. Aún así, hasta escondido, sabía que debía tener más cuidado, ya que los humanos estaban empezando a ser mucho más perceptivos. Azudora, por su parte, organizó un equipo de búsqueda para rescatar a Vermilio. Aunque aún desconfiaban de Helk, Azudora creyó que si Vermilio seguía a su lado, significaba que había depositado cierto grado de confianza en él, y eso era suficiente. Mientras tanto, Vermilio, Helk y Pewee atravesaban el desierto. En el camino, un monstruo apareció, y esta vez fue Vermilio quien se adelantó a enfrentarlo. No quiso que Helk interviniera. Más tarde, acamparon sobre una gran roca para esperar el amanecer. Desde el incidente con el héroe oscuro,
Vermilio se sentía más inquieta cada vez que Helg entraba en combate. Temía que pudiera perder el control y convertirse, algún día, en una amenaza real para su propia raza. Helg notó su preocupación y le pidió hablar a solas. Le preparó una bebida caliente y le entregó una espada rota que había estado guardando. Aunque rota, esa arma tenía la capacidad de matar incluso a un héroe como él. Se la dio a Vermilio con la condición de que, si algún día se convertía en su enemigo, pudiera usarla contra él. Pero Vermilio se negó. Admitió que al principio desconfiaba de Helg, pero después de todo lo que habían vivido juntos, sabía que podía considerarlo un aliado. No lo aceptaría como enemigo. Helg le agradeció y con sinceridad quiso compartir su pasado. Años atrás, cuando tenía apenas 8 años, Helg se vio obligado a trabajar duro para poder conseguir una simple barra de pan para su hermano menor, Klas. Los dos habían perdido a sus padres tras un ataque de monstruos a su aldea. Desde entonces sobrevivían como podían. En una ocasión, 3 nobles comenzaron a acosar a Klas, y Helg no dudó en defenderlo, aunque eso significara recibir él mismo los golpes. Aquellos nobles abusaban de su poder, y los hermanos no tenían a nadie que los protegiera. Fue así como, buscando una oportunidad para seguir viviendo, llegaron a la capital. En la capital, sin embargo, no fue mejor. Allí la gente trataba a los pobres incluso peor que al ganado. Helg y su hermano menor terminaron viviendo en un barrio marginal, sucio, sin acceso a alimentos adecuados. Pero mientras Klas estuviera a salvo, Helg estaba dispuesto a soportarlo todo. Desde pequeño ya poseía la habilidad de regeneración, lo que le permitía recibir golpes y recuperarse rápidamente. Eso sorprendió a Vermilio, quien no imaginaba que Helg hubiera despertado sus poderes de héroe a una edad tan temprana. Aún así, el acoso no se detenía. Les arrojaban la comida, destruían su hogar o les robaban el salario. Pero los hermanos jamás abandonaron la capital, pues aunque cruel, todavía era mejor que morir a manos de los monstruos del exterior. Con el tiempo, aprendieron a vivir con esperanza. Soñaban con un futuro en el que pudieran salir a explorar el mundo, libres de opresión. Pero esa esperanza se tambaleó cuando Klas cayó gravemente desnutrido. Estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Helg lo cargó en la espalda y con algo de dinero ahorrado salió a buscar un médico. Nadie quiso ayudarlos. Algunos se negaron por considerarlos mendigos. Otros lo acusaron de ladrón por tener dinero siendo pobre. Helg suplicó ayuda desesperadamente, pero solo recibió rechazos. Fue entonces cuando una niña noble presenció la escena y corrió a buscar ayuda. Su padre, un noble compasivo, llegó a tiempo y salvó la vida de Klas. A partir de ese momento, Helg cambió un poco su visión sobre los nobles. Pasaron los años y Klas se convirtió en un caballero de renombre, líder del escuadrón nocturno, reconocido por sus hazañas, combatiendo monstruos y siempre rodeado de respeto. Helg reveló que aquel noble que salvó a su hermano pertenecía a una familia que apoyaba al rey desde hacía generaciones. Su hija, Amy, era la noble que había ayudado aquel día. Curiosamente, ella comenzó a visitar a los hermanos con frecuencia, sin importarle que vinieran de los barrios bajos. Desde que jugaban con ella, el acoso hacia ellos disminuyó, ya que muchos pensaban que eran sus asistentes personales. Pero esa aparente calma no aliviaba del todo la mente de Klas. Ver cómo los pobres seguían siendo oprimidos le generaba un profundo malestar. Pensaba que si los monstruos desaparecían, la gente por fin podría prestar atención a los problemas sociales que él conocía de primera mano. Por eso tomó la decisión de alistarse temprano en el ejército. Desde entonces entrenó con la espada todos los días, sin importar el clima. A los 16 años ya se había unido formalmente y, tan solo 2 años después, fue ascendido a líder de escuadrón. El padre de Amy visitó a Helg y quedó sorprendido al ver cómo aquel niño delgado se había transformado en un joven fuerte, capaz de hacerle frente a monstruos sin esfuerzo. Sospechó que el verdadero poder latente no estaba en Klas, sino en Helg. Aunque este atribuía su fuerza al trabajo físico, el noble había percibido un poder aún no descubierto. Por las constantes misiones de Klas, los hermanos no podían pasar mucho tiempo juntos. Aún así, intentaban reunirse para comer siempre que podían. Helg también notó lo bien que se llevaban Klas y Amy, así que comenzó a idear formas para acercarlos aún más. En una de esas ocasiones, los tres compartieron una comida, y al final, Amy se quedó dormida en la mesa. Fue entonces cuando Klas les contó que pronto partiría en una expedición larga, y que tardaría en volver. Helg decidió esperar su regreso, cocinando su plato favorito. Sin embargo, medio mes después de su partida, comenzaron a aparecer más monstruos de lo normal. El ejército se vio obligado a reclutar a nuevos soldados. Helg y Eddie se unieron y partieron con una tropa fuera de la capital. Durante su primera misión, se enfrentaron a un monstruo inusualmente fuerte, diferente a todo lo que habían visto antes. Era una criatura del Nuevo Mundo. En un principio, Helg solo pensaba en huir, pero al ver que sus compañeros estaban atrapados, decidió quedarse a pelear. Su único objetivo era ganar tiempo para que los demás pudieran escapar, así que recibió golpe tras golpe sin rendirse. Finalmente, reaccionó por instinto y comenzó a atacar. No tenía técnica ni entrenamiento en combate, simplemente golpeó al azar, pero para su sorpresa, venció al monstruo. El comandante de la misión murió en combate, por lo que Eddie asumió el liderazgo y pidió refuerzos. Como noble, tenía la autoridad para hacerlo. Helg, por su parte, ofreció su ayuda voluntariamente, dispuesto a hacer lo que fuera para proteger a la gente. 3 días después, Eddie regresó a su
ciudad natal solo para descubrir que había sido atacada por monstruos. Helk lo animó a correr para evaluar la situación y, al llegar, se encontraron con una guerrera que luchaba sola contra varias criaturas. Sin dudarlo, se unieron a la batalla y, entre los tres, lograron hacer retroceder a los enemigos. La chica quedó sorprendida al ver la increíble fuerza de Helk, especialmente considerando que luchaba solo con sus puños. Ella, a pesar de portar la espada sagrada, un arma legendaria de gran poder, no podía igualarlo. Más tarde, Eddie se reencontró con los habitantes de su ciudad y descubrió que aquella joven y sus compañeros eran mercenarios. Su nombre era Alicia y aceptó servir como soldado bajo el mando de Eddie. Reconstruyeron la ciudad y cada vez que los monstruos atacaban, Alicia llamaba a Helk para combatir. Eddie, en cambio, pasaba la mayor parte del tiempo en casa, por lo que su habilidad en batalla disminuyó. A pesar de lo ajetreados que eran esos días, todos vivían felices. Eddie era el corazón del grupo, motivando a todos, mientras que Alicia se convertía en la protectora clave, salvando vidas en los momentos críticos. Eran los mejores compañeros que Helk había tenido. Un día, Alicia habló en privado con él y le confesó que Helk era la primera persona que reconocía como superior en combate. Admiraba cómo siempre estaba atento a todo y a todos, mientras ella solo podía centrarse en el enemigo. Afirmó que sin él probablemente nadie habría sobrevivido durante tanto tiempo, y si algún día se acababan los monstruos, no lo dejaría volver a su antigua vida como reparador de muros en la capital. Quería que siguieran aventurándose juntos. 4 años después, en vez de disminuir, los monstruos aumentaron. El rey, convencido de que el rey demonio era la causa, le ordenó a Klaas encargarse de eliminarlo. Pero Vermilio sabía que su rey no era responsable de aquella proliferación de criaturas. 3 semanas después de que Klaas partiera, llegó la noticia de que el rey demonio había sido derrotado, lo que desató la celebración en todo el reino. Sin embargo, Helk no podía alegrarse, pues su hermano había regresado gravemente herido de la batalla. Mientras trataba de consolar a Amy, el mismo sabio que años atrás había salvado a Klaas, se disculpaba por no haber podido ayudar esta vez, pese a su prestigioso título. Mientras el pueblo celebraba la victoria, Klaas agonizaba. Nadie parecía preocuparse demasiado, ya que la paz por fin había llegado. Pero Alicia notó algo inquietante. A pesar de la muerte del rey demonio, los monstruos no habían disminuido. Sus sospechas se confirmaron cuando una horda se acercó a la capital. Alarmados, los ciudadanos acudieron al palacio exigiendo que el héroe volviera a luchar, a pesar de que sabían que Klaas apenas podía mantenerse en pie, incapaz de ver cómo mancillaban la reputación de su hermano. Helk sospechó que algo no cuadraba. Pensó que el rey demonio podría haber resucitado, así que decidió regresar al castillo para investigar. Allí se encontró con Azudora y ambos pelearon brevemente. Durante la confrontación, Helk preguntó por qué estaba enviando monstruos a atacar humanos. Azudora aclaró que el castillo del rey demonio, ahora destruido, había servido como una barrera que limitaba la reproducción de monstruos. Su caída había desatado un crecimiento descontrolado de estas criaturas. Azudora explicó que la humanidad había olvidado cómo coexistir con la raza demoníaca, debido a los constantes conflictos que arrasaban sus civilizaciones. Cada vez que la sociedad se reconstruía, la historia se perdía, y con ella la posibilidad de vivir en paz con los demonios. A pesar de sus múltiples intentos, la raza demoníaca nunca logró establecer una verdadera alianza con los humanos. De hecho, el rey demonio que Klaas derrotó había sido un soberano pacifista, que valoraba la armonía. Helk se dio cuenta de que debía contar la verdad, pero antes Azudora le habló sobre un nuevo torneo para elegir al próximo rey demonio. Una vez elegido, el castillo sería restaurado y se reactivaría la barrera para frenar el avance de los monstruos. Al marcharse, Helk creyó escuchar la voz de Azudora deseándole suerte, pero Vermilio le reveló que en realidad era el sonido de su autodestrucción. Azudora había caído en su propia trampa. Helk regresó a la capital y encontró huellas de un feroz oso de guerra. Alarmado por la seguridad de sus compañeros, corrió a reunirse con ellos. Aunque seguían con vida, muchos estaban heridos, brazos rotos, ojos perdidos. Cuando preguntó qué había pasado, le explicaron que no pudieron retirarse porque los nobles confiaban ciegamente en Klaas. Cuando los monstruos atacaron, simplemente se escondieron y dejaron a los demás luchar. Por suerte, gracias a Eddie y Alicia, lograron resistir lo peor. Después de la batalla, Alicia y Eddie estaban indignados por la cobardía del comandante, así que decidieron presentarse ante las autoridades para exigir un castigo ejemplar. Mientras tanto, los demás los esperaban con ansias, especialmente quienes sabían cuánto había cambiado todo, desde la llegada de Helk. Fue entonces cuando Helk comprendió que este reino no podía permitirse perder a personas como Klaas. Más tarde, se enteró de que algunos miembros de la raza demoníaca habían sido capturados, y decidió zarpar para encontrarlos. Al llegar, presenció una escena devastadora. Los demonios eran apedreados cruelmente por la gente. Helk se interpuso para protegerlos, intentando compartir las palabras de Azudora sobre la paz y la coexistencia, pero sus palabras no lograban calar en la multitud. El padre de Amy apareció y le advirtió que no se dejara engañar, justo antes de que los 3 demonios capturados se transformaran en monstruos y atacaran a todos. La multitud, al ver esto, dio por confirmada su desconfianza hacia la raza demoníaca, y Helk comenzó a dudar también de Azudora. En medio del caos, 3 guerreros de apariencia imponente hicieron su aparición, y los derrotó sin ayuda. Gracias a Eddie y Alicia, que seguían a salvo, logró reunirse con
con su equipo. Poco después, el padre de Amy anunció la aparición oficial de los primeros guerreros despiertos con su equipo. Poco después, el padre de Amy anunció la aparición oficial de los primeros guerreros despiertos. Gracias a ellos, aunque los ataques monstruosos continuaban, no se había perdido ni una sola vida desde entonces. Aún así, Helg no podía quitarse de la cabeza las palabras de Azudora. Un día, los compañeros de Eddie lo encontraron comiendo en un restaurante romántico y, con tono juguetón, decidieron emparejar a Helg con Alicia, esperando que surgiera algo entre ellos. Helg, ingenuo como siempre, pensó que simplemente lo estaban animando a conversar con Alicia, ya que se notaba preocupado. La invitó y aunque ella se mostró tímida al principio, enseguida fue a cambiarse de ropa con entusiasmo. Helg incluso quiso que Eddie lo acompañara, pero él se negó, creyendo que Helg solo estaba nervioso por tener una cita. De repente, un joven rubio se acercó a Helg con urgencia. Su nombre era Cell y traía noticias alarmantes. El poder de los guerreros despiertos podía llevar al país a la ruina. Cell reveló que esos supuestos héroes no eran más que prisioneros condenados a muerte, convertidos mediante experimentos en marionetas sin voluntad. La corte planeaba usar esta técnica para transformar a toda la población, excluyendo solo a los nobles. Este proyecto, liderado por el Gran Sabio, había sido aprobado tanto por el jefe del ejército como por la corte, pero no podía ejecutarse sin la participación del rey y de Klaas, ya que ambos eran necesarios para activar el hechizo de conversión masiva. El rey estaba retenido en secreto, así que la única forma de detener el plan era liberar a Klaas. Cell había escuchado las hazañas de Helg, que tenía la fuerza de más de 100 hombres, que había derrotado a 50 monstruos sin ayuda, pero Eddie se apresuró a corregirlo. En realidad, Helg era más fuerte que 500 personas, y había vencido a más de 200 monstruos, regresando ileso del castillo del rey demonio. Cell explicó que Klaas le había pedido buscar a Helg si algo le pasaba, porque creía firmemente que su hermano era incluso más poderoso que él. Cell se inclinó profundamente y le rogó a Helg que ayudara a salvar al pueblo y a su mejor amiga. Alicia, que había escuchado todo, se negó a dejar que Helg lo hiciera solo, y le recordó la importancia de confiar en sus compañeros. Esa noche, Yel organizó una revuelta para distraer a los soldados, facilitando así la operación del grupo. Pronto se enfrentaron a los guerreros despiertos, que, para sorpresa de todos, fueron fáciles de superar. Durante el trayecto, Helg compartió con sus compañeros lo que Azudora le había contado. Aunque varios se mostraron escépticos, Alicia propuso que, cuando todo esto terminara, ambos volvieran al castillo para confirmar la verdad. Con esa determinación, el grupo logró infiltrarse en la sala donde Klaas estaba prisionero. Allí no solo lo encontraron a él, sino también al Gran Sabio, al Consejo de Ancianos y al mismísimo rey. Bastó una orden del rey para que los soldados que los escoltaban cayeran de rodillas, listos para sacrificarse sin pensar. Pero Helg se interpuso, no afectado por el hechizo real, lo que desconcertó a los sabios. Intentaron que el Gran Sabio le hiciera algo, pero sus guerreros no podían herir a Helg, así que jugaron su última carta, el propio Klaas. Con una nueva orden del rey, Klaas se levantó para luchar, aún bajo control. Helg, incapaz de levantar su mano contra su hermano, se limitó a esquivar los ataques y soportar los cortes, sin devolver ninguno. Pero en ese momento, Alicia desenvainó la espada sagrada y logró herir a Klaas, lo que llamó la atención del Gran Sabio. Fue ahí que reconoció que Alicia era en realidad el héroe Slayer. Aprovechando la confusión, Helg cargó con su hermano para escapar, pero el sabio tomó el control de la mente de Alicia, obligándola a seguirlos. Bajo ese influjo, robó la espada sagrada y logró apuñalar a Helg. Aunque solo fue en el hombro, el dolor fue insoportable, como si se tratara de una herida letal. Helg trató de defenderse, pero el sabio se desvaneció en una sombra. En ese instante, Klaas recuperó el control y, con una espada rota en mano, la arrojó contra la espada sagrada para destruirla. Con ese mismo filo, eliminó al Gran Sabio. El rey intentó dar otra orden, pero antes de que pudiera reaccionar, Klaas le lanzó una espada directamente a la cabeza. Aún así, alcanzó a decir una última orden, que Klaas acabara con la vida de Helg. Pero Klaas se acercó con paso firme y, en lugar de cumplir la orden, se disculpó con su hermano por todos los problemas que le había causado. Acto seguido, se apuñaló en el cuello y murió frente a él. Helg, destrozado por la escena, estalló en una furia oscura que estremeció a todos los presentes. Su aura se tornó monstruosa. Sin embargo, fue Alicia quien logró calmarlo. Se disculpó por haber usado su espada contra los hermanos, sabiendo cuánto dolor había causado. Helg quiso decirle que no era su culpa, pero Alicia ya se había derrumbado. Justo entonces, los guerreros despiertos reaparecieron para luchar. Mientras Helg yacía inconsciente, soñó con un recuerdo. Había golpeado a unos nobles por defender a Klaas, y camino a casa le preguntó qué quería cenar. Pero en su sueño, Klaas ya no estaba. Solo le quedaban ecos de momentos pasados, y una culpa creciente. Se reprochaba a sí mismo por prometer protección y no haberla cumplido. Despertó después de un largo tiempo, y al salir tambaleándose de una cueva, escuchó a dos cazarrecompensas hablar sobre cómo sus compañeros habían muerto para darle tiempo de escapar. Aunque
sus palabras eran crueles, Helg no pudo contradecirlos. Sabía que no había podido hacer nada mientras sus compañeros luchaban por su vida. Y entonces se preguntó de qué servía tanta fuerza si no podía proteger a quienes más quería. Sin embargo, un rumor le devolvió la esperanza. Sus compañeros no estaban muertos, sino encarcelados, esperando ser ejecutados públicamente. Con ese nuevo propósito, su cuerpo volvió a llenarse de energía. Recordó cómo había sido reclutado por Alicia, cómo siempre mantuvo el ánimo del grupo en alto, cómo jamás mostró tristeza. Era la fuente de energía de su equipo. Al regresar a la capital, Helg fue perseguido por cazarrecompensas y guerreros por la recompensa que pesaba sobre su cabeza. Pero nada lo detuvo. Derribó sin piedad a todo aquel que intentara interponerse en su camino. Mientras avanzaba, recordó que mientras él yacía inconsciente, sus compañeros eligieron quedarse y luchar, dándole tiempo para huir. Cell incluso le pidió a otro joven que buscara a Helg para disculparse en su nombre por lo ocurrido. Aunque su herida se había abierto de nuevo, siguió adelante. Frente a él, los guerreros despiertos y su comandante lo esperaban. Sin dudar, se lanzó al combate. Permitió que el comandante le golpeara justo donde tenía la herida, solo para sujetarle la cabeza y devolverle un impacto brutal. Pero el enemigo resistió y volvió a la carga. Helg siguió luchando, recordando cómo Alicia lo había apoyado hasta el final. Eso le dio la fuerza para no rendirse. Uno a uno, eliminó a todos los guerreros despiertos. No dejó sobrevivientes. Pero mientras la lucha continuaba, Alicia estaba a punto de ser ejecutada públicamente. El comandante que había sido humillado por ella antes aún guardaba rencor y estaba ansioso por verla caer. Le preguntó con malicia cómo se sentía al ser repudiada por el pueblo que alguna vez protegió, y le advirtió que pronto sus compañeros seguirían el mismo destino. Ella quiso rogar por sus vidas, pero sabía que en ese lugar y en ese momento las súplicas ya no servían de nada. Justo cuando el verdugo estaba a punto de ejecutar la sentencia, su brazo se torció de forma involuntaria. Una presión abrumadora había llenado el ambiente. El dominio oscuro que emanaba de Helg se extendía por todo el campo de ejecución, y su presencia acababa de llegar hasta las puertas. Todos quedaron paralizados ante su poder. Caminó decidido. Tomó al comandante por la cabeza y le preguntó si era él quien había herido a sus compañeros. El comandante tembloroso culpó a los ciudadanos, y estos, dominados por el miedo, lo señalaron a él. Indignado por la cobardía, Helg lo arrojó a un lado y se apresuró a liberar a Alicia. Quería llevarla consigo al reino demoníaco, para empezar de nuevo con todos. Pero entonces apareció el padre de Amy. Admitió que Helg había superado todas sus expectativas, y aunque había logrado encontrar esperanza, también había perdido algo al regresar. Una nevada comenzó a caer, y le reveló que el hechizo de transformación iniciado por el gran sabio había comenzado. Kles, lamentablemente, había muerto sin sentido en ese proceso. Incapaz de detener el hechizo, las personas empezaron a transformarse. A diferencia de Helg o Klaas, quienes despertaron de forma natural, esta transformación forzada generaba cambios físicos drásticos y hacía que las víctimas perdieran la razón. Alicia comenzó a mostrar los primeros signos. Helg no sabía cómo ayudarla. Quiso protegerla, pero era tarde. La nieve continuaría expandiéndose, cubriendo todo el reino y convirtiendo a sus habitantes en simples marionetas del rey. Le advirtieron que si no quería enfrentarse a sus antiguos camaradas, debía huir. Con Alicia en brazos, Helg buscó un lugar donde la nieve no pudiera alcanzarlos, pero ella ya sabía que era inútil. Le pidió que la dejara atrás y escapara. Helg se negó. Incluso si ella se transformaba y terminaba volviéndose su enemiga, lo aceptaría mientras pudiera verla viva. Alicia, angustiada, temía que él no pudiera reconocerla una vez convertida, pero Helg le aseguró que sin importar cómo luciera, siempre sabría quién era. Le rogó que no se rindiera. Conmovida, Alicia aceptó su deseo y le pidió que sonriera. Le confesó que amaba su sonrisa y que si alguna vez volvían a encontrarse, quería verlo sonreír una vez más. Tiempo después, Helg aún se reprochaba no haberle concedido el descanso que le había pedido, mientras el padre de Amy también lamentaba no haber hecho lo correcto en ese momento. Más adelante, Helg volvió a encontrarse con Cell, quien aún conservaba su forma humana, pero a pesar de mantener su mente y su apariencia, había sido corrompido por el poder. Su antigua amabilidad se había desvanecido. Vermilio creía que si lograban eliminar al rey, podrían resolver el caos con los despiertos, pero Helg sabía que no era tan sencillo. Se reencontró con el gran sabio, quien explicó que los guerreros despiertos necesitaban al rey para mantener el control sobre ellos. Si el monarca moría, se desataría una masacre sin control, ya que los guerreros quedarían como bestias sin mente. Furioso, Helg intentó acabar con el sabio, pero sus ataques eran esquivados con facilidad. Entonces, el sabio reveló que Klaas no había muerto del todo. La espada rota no lo había matado completamente, así que lo mantuvo con vida en estado vegetativo, para alimentar a las criaturas del subsuelo. La furia de Helg se desató, liberó su poder y, con un solo corte de aire, partió al sabio a la mitad. Pero aún con medio cuerpo, el sabio seguía vivo. Sabiendo que Helg era demasiado peligroso, activó un hechizo de teletransportación y lo expulsó del lugar. Fue así como Helg terminó en el mundo de los demonios, decepcionado de sí mismo por no haber podido salvar a nadie. Vermilio dudaba si sería capaz de luchar contra sus antiguos aliados, pero Helg le explicó que no luchaba solo para eliminar a los humanos, sino también para proteger a los demonios.
demonios. Desorientado en este nuevo mundo, fue Ken quien lo encontró y lo llevó a su ciudad. A pesar de que sabían que Helk era el hermano del héroe que mató al rey demonio, lo trataron con amabilidad. Vermilio entonces comprendió la segunda razón que impulsaba a Helk a seguir luchando. Por eso le entregó nuevamente la espada rota y le pidió un favor. Si algún día perdía el control de sí mismo y ponía en riesgo a los demonios, quería que usara la espada sagrada para acabar con él. Originalmente había pensado confiar esa tarea a Sudora, por ser un rey celestial, pero ahora solo contaba con Vermilio. Ella aceptó la responsabilidad y reveló su verdadera identidad como uno de los reyes celestiales. Tomó la espada y le aconsejó a Helk no luchar con la idea de morir, sino con la firme convicción de sobrevivir y vencer. Sus palabras lo reconfortaron y lo llenaron de nueva energía. En paralelo, conocimos a una chica llamada Harpy, miembro del escuadrón de búsqueda enviado por Asudora. Abordó un tren para reunirse rápidamente con el grupo. En el camino, Helk y Vermilio jugaban a las cartas, mientras Pee-wee, curioso como siempre, exploraba la cabina del conductor. Allí se encontró con Harpy y se saludaron con naturalidad. Poco después, cuando el tren se aproximaba a una ciudad, Vermilio incineró a un monstruo que causaba estragos. Pee-wee, como recuerdo, recogió una piedra que había caído del cuerpo de la criatura. Y el viaje continuó. Más adelante, el grupo se cruzó con un anciano que resultó ser el alcalde del pueblo. Les informó que recientemente un monstruo aterrador había aparecido en la zona y que todos los que habían intentado enfrentarlo habían fracasado. Por eso había contratado a un escuadrón de guerreros élite que llegarían al día siguiente para hacerse cargo. Les recomendó que si querían conservar sus vidas, lo mejor era marcharse cuanto antes. Pero Vermilio le aseguró que el problema ya había sido resuelto. El alcalde, incrédulo, pensó que estaban tratando de engañarlo. Sin embargo, guerreros que pasaban por la zona confirmaron que el monstruo ya había sido eliminado. Entonces, el pueblo entero celebró una gran fiesta. Mientras el grupo disfrutaba del evento, Harpy logró alcanzarlos y reveló que, de todo el escuadrón de búsqueda, ella era la única que había logrado sobrevivir gracias a ese mismo monstruo. Al saber que el equipo de Asudora seguía con vida, Vermilio sintió cierto alivio. Sabía que ahora Harpy solo podía llevarse a Pee-wee y a ella misma de vuelta, sin poder ofrecer más ayuda. Aún así, confiaba en que Asudora ya hubiera anticipado esta situación. Harpy sacó una carta enviada por él. Se les encomendaba la misión de atacar el castillo del sur. Asudora había ordenado a Jan que adoptara una postura defensiva, pues la responsabilidad de enfrentar al rey no recaería sobre sus tropas, sino sobre esa desafortunada pareja. En el frente, los guerreros despiertos continuaban atacando al ejército demoníaco, aunque sufrían constantes bajas. Ken deseaba que ambas facciones se reconciliaran, pero Eddie se negó, pues despreciaba a quienes hablaban demasiado. Shura se sumó al combate, afirmando que también detestaba a ese tipo de personas, pero aún más a quienes buscaban excusas para justificar su debilidad. Con brutalidad volvió a arrancarle las alas a Eddie. Poco después, un arquero le disparó a Eddie para forzar su resurrección inmediata. Mientras tanto, Chan comenzaba a dudar del plan de Asudora. Nadie sabía si Vermilio lograría reunirse con Helk, ni si este seguiría acompañándola. Sin embargo, Asudora ya había contemplado todos los escenarios posibles. Parte de su estrategia consistía en mantener el equilibrio actual para seguir recopilando información. Sentía que en el bando humano había alguien con un poder comparable al del general del castillo, y solo esa persona sería capaz de enfrentarlo. En paralelo, Asta realizaba labores de reconocimiento en el castillo. Notó que estaba lleno de rutas de escape sin vigilancia. Los mercados rebosaban de alimentos en conserva, y la seguridad era tan laxa que parecía inexistente. Sin embargo, recolectar información no era fácil, ya que había muy pocos con quienes conversar. En uno de sus recorridos, mientras caminaba por un callejón, sintió que alguien se acercaba. Se escondió en una esquina justo antes de que el grupo de Eddie pasara, discutiendo su estrategia para el próximo ataque. Aunque todo parecía tranquilo, la arquera del grupo se tornó desconfiada y advirtió a sus compañeros que dejaran de hablar. El encapuchado, molesto, amenazó con incendiar todo, lo que obligó a un vendedor a huir rápidamente. Hasta, al oír que era una broma, bajó la guardia. Pero de inmediato una ráfaga de fuego fue lanzada, obligándola a retroceder. Cayó justo donde Klaas era mantenido como alimento para las criaturas. Afortunadamente, cayó sobre una pila que amortiguó su caída y logró escapar arrastrándose hacia un agujero cercano. Ingresó por una alcantarilla, se colocó sus gafas de visión nocturna y siguió el flujo de aire hasta encontrar una abertura. Descubrió una sala secreta en una pared, repleta de documentos. Planeó utilizar ese espacio como escondite más adelante. Luego salió al pasillo, pero justo cuando intentaba reabrir la puerta, un grupo de soldados se aproximaba. Por suerte, eran bastante torpes, y hasta logró deslizarse entre sus puntos ciegos. Sin embargo, no tardó en quedar atrapada en un pasillo sin salida, con enemigos aproximándose por ambos lados. Golpeó el techo tratando de buscar una vía de escape. El padre de Amy pasó cerca, notó su presencia, pero no intervino. Hasta aprovechó la oportunidad para escapar por la ventana
usando garras de hierro para escalar la pared. Donde quiera que iba, los soldados aparecían, impidiéndole refugiarse. Finalmente, se escondió en una habitación vacía, pero fue descubierta por Amy. La confundió con un niño y le preguntó cómo había llegado hasta allí. Hasta mintió diciendo que era una extranjera perdida. Estaba por marcharse cuando Amy le pidió que se quedara un poco más. Siempre había estado confinada en ese lugar, sin más compañía que la de su padre. Poco después, un soldado trajo bocadillos. Amy golpeó a Asta antes de recibir la bandeja, pero en ese momento se dio cuenta de que Asta era en realidad una mujer. Intrigada, le preguntó por qué había llegado allí. Asta, por su parte, no podía entender cómo Amy podía mostrarse tan despreocupada, como si ignorara por completo que afuera se libraba una guerra. Luego, Asta le pidió a Amy una taza de café. Necesitaba activarse telepáticamente, y la cafeína era esencial para eso. Al enterarse de la situación, esta se mostró tan sorprendida que cayó hacia atrás. La imprudencia de su hermana la había dejado completamente en shock. A pesar de todo, Asta aún confiaba en Amy. Había notado que a la joven le encantaba charlar, y eso podía ser útil para obtener información. Así que le prometió volver a contactarla cuando reuniera más datos. Y con eso se desconectó. Por su parte, Vermilio había logrado encontrar a las dos integrantes restantes del equipo de búsqueda. Les pidió que regresaran con Azudora y le recordaran algo fundamental. Debía tener mucho cuidado con los humanos. Ya no eran rivales fáciles de enfrentar. Mientras tanto, el grupo de Cell lanzaba un ataque directo contra un castillo gobernado por otro general demonio. Aunque llegaron por sorpresa, este castillo estaba preparado para cualquier eventualidad, con una seguridad impecable que hacía inútil cualquier intento de emboscada. Sus tropas eran de élite y estaban entrenadas para enfrentarse incluso a humanos. Sin embargo, Cell confiaba en que los humanos tenían métodos para poner en jaque incluso a un ejército tan fuerte como ese. Justo entonces llegaron noticias preocupantes. Desde el sur se acercaba una horda de 30.000 monstruos, entre ellos criaturas del Nuevo Mundo. Al mismo tiempo, otra oleada de 50.000 monstruos emergía desde el noroeste. El general del castillo sospechó que los humanos habían atraído deliberadamente a esas bestias. Y no estaba equivocado. Cell explicó que los humanos habían descubierto una forma de crear nidos artificiales de monstruos. Una vez activos, esos nidos provocaban que los monstruos buscaran fuentes de energía mágica concentrada, como los castillos protegidos por barreras antiveneno. Esta revelación fue un duro golpe para el general, quien no podía creer que los humanos fueran capaces de manipular magia de tan alto nivel. Recordó que, años atrás, cuando Class fue a derrotar al rey demonio, Cell también intentó seguirlo. En ese momento se encontró con el sumo sacerdote, quien le advirtió que solo estorbaría si lo acompañaba. Pero Cell insistió, dispuesto incluso a sacrificarse por ayudar a su hermano. Entonces el sacerdote le mostró una creación reciente, un hechizo prohibido. Para demostrar su poder, convocó con facilidad a un monstruo devastador. De regreso al presente, Cell reconocía que las tropas del castillo eran increíblemente resistentes. A pesar del asedio de miles de monstruos, su formación seguía intacta. Pero justo en ese momento, una lluvia de flechas cayó sobre el campo de batalla. El responsable de la emboscada no era otro que Azudora. El ejército humano no había anticipado esta maniobra, y de pronto los demonios tuvieron una apertura para contraatacar. El general demonio, sintiéndose traicionado, declaró que tanto los humanos como los monstruos serían castigados. Sin embargo, Cell dejó claro que todo había sido parte del plan. Desde el inicio, su intención era atraer a esas fuerzas hasta allí para dejar vulnerable el castillo, que el grupo de Azudora tanto se había esforzado por proteger. Con la ausencia de los 4 reyes celestiales, el castillo se convirtió en blanco fácil. Uno por uno, los mejores guerreros cayeron. Incluso el hombre calvo, maestro en hechizos de barrera, no pudo resistir el ataque del gran sabio, quien lo sobrepasó sin esfuerzo. Pero justo cuando el sabio pensaba que la conquista sería sencilla, apareció Hyura, quien lo sorprendió con un corte directo en el rostro. Él subestimó su capacidad, creyendo que no sería una amenaza. Sin embargo, Hyura no se dejó intimidar. El sabio intentó detenerla lanzando una sucesión de rayos, pero ella los esquivó con agilidad, demostrando que no sería una presa fácil. Justo cuando Hyura se preparaba para lanzar un nuevo ataque, el gran sabio reapareció tras ella y la derribó de un golpe con la palma abierta. Sin embargo, Hyura se levantó rápidamente y logró sujetarlo por un brazo. El sabio admitió que ella no era como los soldados comunes, así que por primera vez la tomaría en serio. Sacó su espada para luchar y aunque perdió un brazo durante el combate, lo regeneró sin esfuerzo. Hyura no esperaba que también pudiera regenerar su espada, y en un descuido terminó perdiendo uno de los suyos. Mientras tanto, Eddie, que seguía luchando por otro lado, escuchó que Hyura estaba en apuros y corrió en su búsqueda. Hyura estaba visiblemente agotada. El gran sabio comprendió que su capacidad de regeneración dependía de la energía almacenada en su cuerpo, y mientras ella estaba al límite, él aún tenía energía
energía de sobra. Eddie se lanzó a pelear con Hyura, permitiéndole al sabio concentrarse en lo que realmente buscaba, la piedra de la barrera. Finalmente había logrado llegar hasta ella. Justo antes de tocarla, unas raíces emergieron del suelo y lo detuvieron. Asudora había estado allí todo el tiempo, esperándolo. El Asudora que había guiado a Cell y los demás no era más que una copia. El verdadero había previsto cada paso del enemigo. El sabio, sin embargo, no era un rival cualquiera. Dominaba magia de teletransportación del Nuevo Mundo y había sido quien, años atrás, acabó tanto con el Rey Demonio como con el general que defendía aquel castillo. Reconocía que Zero tenía razón al llamarlo monstruo y se burlaba de aquellos que hablaban de paz incluso cuando estaban a punto de morir. Pero Asudora no se dejó intimidar. Atacó con las raíces, atrapando los movimientos del sabio, incluso anticipando sus teletransportaciones. Logró sujetarle las piernas y lanzó una lanza, aunque él logró esquivar y respondió con magia. Asudora la desvió sin esfuerzo y contraatacó haciéndolo tambalear. El sabio intentó aparentar que su muerte no importaría, que podía revivir, pero Asudora no se dejó engañar. Si realmente pudiera resucitar, lo habría demostrado antes. Además, si hubiera notado que era una trampa, se habría buscado una forma de morir rápidamente y huir del lugar. Por eso, Asudora no tenía intención de matarlo de inmediato, sino de destrozarlo física y mentalmente para interrogarlo después. Pero al ver al sabio, comprendió que algo en él había cambiado. No era el mismo enemigo de antes. Recordó su época más oscura. En aquellos días, cuando 10 reinos humanos y el imperio demoníaco estaban en guerra constante, existía un guerrero que era la pesadilla de la humanidad. Ese hombre que había atravesado personalmente a 10 héroes. No era otro que Asudora. El sabio lo recordaba bien. En ese entonces era uno de los miles de soldados de sangre mestiza que murieron bajo la espada de Asudora. Fingió estar muerto entre los cadáveres, aterrado, esperando que pasara de largo. Muchos también fingieron estar muertos, pero murieron lentamente por el veneno del reino demoníaco. Él sobrevivió, adaptándose al veneno, y desde entonces ha vivido eternamente. Pero su objetivo final no era vengarse de Asudora, sino construir un nuevo mundo. Asudora sabía que ese plan implicaba exterminar casi todas las razas, y también sabía que el sabio llevaba más de 1000 años preparándose, explorando todo lo posible solo para enfrentarlo de nuevo. Aunque sabía que era una trampa, decidió entrar de todas formas. Quería superar su miedo, convencido de que ahora era más fuerte. Asudora ya no tenía intención de capturarlo. Esta batalla terminaría allí mismo. Mientras tanto, el combate entre Hyura y Eddie continuaba. Eddie, que durante mucho tiempo había estado siempre en desventaja, ahora peleaba con seguridad, aunque su rival seguía siendo superior. Hyura sentía que Eddie no se había vuelto realmente más fuerte, pero aún así le costaba superarla. Después de tantas derrotas, Eddie parecía haberse obsesionado con la lucha, deseando competir con ella eternamente. En medio del combate, un comentario malinterpretado por Hyura despertó una reacción inesperada. Eddie mostró una actitud tímida, casi como si estuviera enamorado. Esto dejó a Hyura totalmente desconcertada. De alguna manera, Eddie comenzaba a recuperar sus emociones. Ya no obedecía ciegamente las órdenes del rey de exterminar demonios. Su personalidad estaba regresando a lo que alguna vez fue, una señal clara de que escapar del control del rey era posible. En otro punto del castillo, Ista continuaba intentando obtener información útil. Había declarado con firmeza que necesitaba una audiencia con el rey, y por eso quería saber su ubicación. Aunque tenía prohibido hablar del tema, Ami aceptó mostrarle el camino, con la condición de que la llevara con ella. Estaba cansada de vivir confinada, sin saber nada del mundo exterior. A pesar de ser cercana a Helk y Klaas, desconocía por completo lo que había ocurrido con los humanos, cómo habían despertado y perdido su humanidad, y el conflicto que ahora se libraba con la raza demoníaca. Esa ignorancia le causaba un profundo malestar. Ami añoraba los días en los que simplemente podía salir a comer junto a Helk y Klaas. Verla tan triste conmovió a Ista, quien le prometió que, cuando todo terminara, la llevaría a reunirse con Helk para compartir una comida juntos, como en los viejos tiempos. Por ahora, su misión era escapar juntas hacia la ciudad que se encontraba bajo el castillo. Durante la huida, Ami demostró un talento impresionante, no solo por su fuerza física y su habilidad para escalar muros, sino también por poseer un poder especial que solo aquellos que han despertado naturalmente pueden usar, una técnica que dispersa distintos tipos de energía por un área amplia a través de una nevada ilusoria. Ista entendió entonces que esa chica que guiaba no era una más, era una figura clave que tendría un rol crucial en el destino del conflicto entre humanos y demonios. De pronto, Ami comenzó a desorientarse. No entendía cómo había llegado hasta allí y quiso regresar a su habitación. Mientras tanto, alguien se acercaba. Ista decidió escapar. Por azares del destino, terminaron entrando en la sala del rey. Al instante, el monarca intentó manipular a Ami para que atacara al intruso, pero el padre de ella apareció a tiempo y detuvo sus intenciones. Reconoció rápidamente a Ista como la demonio que había percibido infiltrarse antes en el castillo. Viendo imposible escapar, Ista intentó eliminar al rey de inmediato, convencida de que esa era la única salida.
Sin embargo, con el padre de Amy presente y la aparición de guerreros despiertos, fue contenida sin esfuerzo. El hombre le advirtió que asesinar al rey no era una opción. Si los humanos despertaban y quedaban fuera de control, se convertirían en monstruos que solo sabrían matar sin conciencia. La muerte del rey detendría el avance de los humanos, sí, pero también desataría un mal mucho más grande. El reino demoníaco, en cualquier caso, parecía estar destinado a la destrucción. Mientras tanto, la batalla entre Asudora y el Gran Sabio alcanzaba un punto crítico. Aunque había sido reducido a una masa de heridas en incontables ocasiones, el sabio seguía sin morir. Como último recurso, destruyó los talismanes que mantenían el control del rey sobre los guerreros despiertos, provocando su evolución en monstruos imbuidos con el poder del nuevo mundo. Uno o dos no serían una amenaza, pero todos juntos eran una pesadilla difícil de contener. Asudora comprendió que no podía proteger al ejército demoníaco mientras luchaba con el sabio, así que ordenó la retirada general al castillo. Él se quedaría solo para enfrentar al sabio y a los monstruos. Sabía que su resistencia tenía un límite, pero era necesario. Tras la retirada, las criaturas invadieron los alrededores del castillo. Una de ellas, a punto de eliminar a Yura, fue detenida por Eddie, que intervino justo a tiempo. Después de tantos duelos compartidos, Eddie había desarrollado sentimientos hacia ella, y no permitiría que muriera. El sabio, que observaba todo con atención, notó que Eddie ya era capaz de resistir el hechizo de control. Sonrió, reconociendo que su plan estaba funcionando. Eddie, por su parte, luchaba con una mezcla de emociones. Ver cómo sus compañeros eran usados y deformados lo llenaba de impotencia. Al enterarse de que Asudora seguía en el castillo, Yura pidió ser llevada con él. Recibir una petición así de alguien que admiraba conmovió profundamente a Eddie, y no dudó en ayudarla. Pero justo en ese instante, el sabio reapareció. Sabía que, incluso unidos, ninguno de los dos podía derrotarlo. Eddie pidió a Yura que escapara, pero el sabio ya tenía todo preparado. Liberó una técnica diseñada para borrar la fuerza mental. Yura intentó resistirse y defender a Eddie, pero fue atrapada. Con lo último de su fuerza, Eddie logró cortarle un brazo al sabio y ganar un instante. Fue entonces cuando Cooper lo atravesó con cientos de estocadas. Sin embargo, Eddie también comenzó a perder el control. Sabía que estaba cayendo en un estado inestable, pero alcanzó a disculparse y le pidió a Yura que no muriera. También expresó su esperanza de que, algún día, Helk pondría fin a todo esto. Movido por las órdenes de los manipuladores, Eddie voló directo hacia Asudora. Su objetivo era eliminarlo. Aunque el sabio no logró su propósito inicial y perdió a los guerreros inmortales, se sentía satisfecho por haber logrado debilitar a Asudora, un obstáculo clave en su plan para dar nacimiento a un nuevo mundo. Ahora solo quedaba Helk, el guerrero con el poder de héroe más grande de todos. No lo había derrotado todavía, pero tenía muchas estrategias ocultas y creía que sería fácil hacerlo caer. El dolor, la culpa y el conflicto de Helk por tener que enfrentarse a sus antiguos aliados serían su perdición. En otro lugar, el grupo que viajaba rumbo al reino humano se aproximaba a una tierra infestada de monstruos. Las habilidades de exploración de Harpy se volvían esenciales. Ella necesitaba descansar más que nadie, pues su capacidad sería vital en lo que se avecinaba. Vermilio, por su parte, se dirigía a una base militar en el sur para reunir más recursos. Sabían que juntos podrían enfrentarse al rey, pero el verdadero problema vendría después: erradicar a los guerreros descontrolados. Vermilio no quería que Helk cargara solo con ese peso, así que se ofreció a encargarse de los guerreros alados y le asignó a él la misión de eliminar al rey y al sabio. Su objetivo era claro: proteger a Helk no solo físicamente, sino también emocionalmente, evitando que tuviera que enfrentarse al trauma de destruir con sus propias manos a quienes una vez fueron sus compañeros. A la mañana siguiente, mientras el grupo de Vermilio se dirigía hacia una base aliada, fueron emboscados por el ejército alado. Todo ocurrió tan repentinamente que ni siquiera tuvieron tiempo de anticiparse. Una exploradora herida logró escapar y dar el aviso. El líder de ese ataque era el padre de Amy. Inicialmente había partido en busca de Helk, pero en cambio se topó con este grupo de demonios. Sin dudarlo, dio la orden de eliminar a todos sin dejar sobrevivientes. Vermilio sospechaba que ese avance no era una coincidencia. Estaba claramente dirigido a Helk. Los humanos también le temían y querían provocarlo hasta que perdiera el control y fuera apartado del campo de batalla. Aunque Vermilio compartía ese temor, se esforzó por mantener la calma y apoyar a Helk como guía y aliada. Cuando lo vio dar un paso al frente con determinación, supo que podía confiar en él. Ese mismo día, mientras Helk se reencontraba con Eddie en el castillo del rey demonio, también se había cruzado con el sabio. Esa fue la razón por la que había tardado tanto en regresar. Durante ese encuentro, el sabio ya le había informado al padre de Amy sobre el poder de Asudora, reconociendo que había sido empujado al límite por él. Sin embargo, Helk representaba una amenaza aún mayor. Su resentimiento latente era capaz de desatar un poder muy superior al de Asudora. En su momento, el sabio incluso arriesgó un acercamiento directo para obtener una muestra de sangre de Helk, usándola para desactivar una técnica de rastreo similar a la que usaba Asudora. Gracias a eso, el padre de Amy conocía la ubicación exacta para interceptar a Helk en su siguiente movimiento. Poco después, Helk y Vermilio enfrentaron de frente al ejército enemigo. Helk dio un paso al frente para confrontar a su antiguo maestro, el mismo que años atrás había salvado a su clase.
enfrentarse. El veterano guerrero no ocultó sus intenciones. Había venido para hacer que Helk perdiera el control y quedara fuera de combate, pero también le ofreció una salida. Si se retiraba y se ocultaba del mundo, no habría represalias. Le dijo que no había futuro para alguien como él en un mundo pacífico, que nadie lo culparía si decidía desaparecer y dejarlo todo atrás. Sin embargo, Helk ya no estaba dispuesto a huir. Tenía claras sus convicciones y las defendería hasta el final. A pesar de los lazos que los unían, estaba preparado para enfrentarlo con toda su fuerza. El comandante entonces declaró oficialmente la batalla, ordenando el avance de sus tropas. Vermilion no dudó en unirse al combate, decidida a compartir el peso de Helk. Él aceptó, confiando en su fuerza. Ella se adelantó para confrontar directamente al comandante, sabiendo que su caída podría provocar que Helk perdiera el control. Durante el enfrentamiento estuvo a punto de recibir un golpe letal, lo que hizo que el corazón de Helk se estremeciera, pero Vermilion con firmeza le recordó que no debía dudar. Tenía que concentrarse en su enemigo y dejarle el resto a ella. Sabía que era lo suficientemente fuerte como para encargarse sola. Mientras tanto, comenzó a invocar demonios de fuego para apoyar el enfrentamiento. El comandante observaba perplejo. No entendía quién era esa mujer que lograba mantener a Helk sereno con tanta facilidad, pero ya intuía que se trataba de alguien crucial en la contención del poder del héroe más temido por su bando. De pronto, una flecha pasó rozando a Vermilion. Sin embargo, su instinto le indicó de inmediato que el verdadero objetivo era Helk, por lo que lo alertó a tiempo. Él logró atraparla al vuelo, reconociendo en ese instante que quien había disparado era alguien muy familiar, sin duda alguien de su pasado. Al mismo tiempo, el tío de Helk dio la orden de atacar a la tiradora, y Vermilion, comprendiendo la situación, le dijo a Helk que se centrara en lo suyo. Ella se encargaría del resto. Mientras mantenía a raya a los guerreros enemigos con ataques de fuego, su instinto volvió a hablarle. Debía retroceder. Justo después, el tío de Helk irrumpió en el combate. Ambos comenzaron a pelear mientras discutían, cada uno asegurando ser quien mejor comprendía a Helk. Entre tanto, Helk se había acercado a la chica que lo había atacado. Ella empuñó una espada rota y lo enfrentó, pero él la detuvo con facilidad, sonriendo con melancolía. Era Alicia. La reconoció sin lugar a dudas. Según el tío, la oscuridad que cubría el campo de batalla era el reflejo de la desesperación de Helk, quien ahora debía luchar contra el peso de tener que matar con sus propias manos a la mujer que amaba. Helk le quitó su casco y en silencio se disculpó por su egoísmo. Aquel día terminaría con todo. Desenvainó su espada con la intención de acabar con el sufrimiento, pero antes de que pudiera actuar, Vermilion intentó detenerlo. El tío lo impidió, creyendo que era mejor dejar que Helk siguiera adelante y cayera de una vez por todas. Sin rendirse, Vermilion se apresuró, sacó la verdadera espada sagrada y, con un corte limpio, hirió el rostro del tío, logrando pasar a su lado. El tío, sorprendido, se dio cuenta de que Helk había confiado en los demonios al entregarles esa espada, y que su interior se había calmado. Vermilion se acercó e iluminó con su presencia el corazón de Helk. Ella no quería exterminar a la humanidad con él, sino salvarla. Tanto Eddie como Alicia habían mostrado señales de recuperar su conciencia. A diferencia de Cell, que se había perdido completamente, Helk aún tenía esperanza. Vermilion logró hacerle ver que su lucha podía continuar sin que su alma se quebrara. Recordó las palabras de la bruja que lo había guiado en el pasado, y entendió que aquella elección era ahora suya. Sabía que, si ayudaba a destruir a la humanidad, no podría volver a sonreír. Pero si luchaba por salvarla, quizá también podría recuperar algo de paz en su corazón. El tío pensaba que sus palabras eran ingenuas. A su juicio, esos guerreros estaban más allá de cualquier redención. Pero Vermilion no estaba convencida. Incluso si fallaban una vez, lo intentarían otra y otra. Les informó entonces que el castillo había caído y que Azudora se había sacrificado. El ejército enemigo seguía regenerándose y la situación parecía perdida. Aún así, Vermilion no perdió la fe. Azudora era demasiado terco como para morir así. Lo habían dado por muerto muchas veces y siempre volvía. Hasta no verlo con sus propios ojos, no creería que Azudora había caído. Y en efecto, Azudora seguía con vida. Por eso, Vermilion le dijo a Helk que no se preocupara por él. El tío, por su parte, comenzó a sospechar la verdadera identidad de Vermilion. Mientras tanto, Helk dio un paso adelante para seguir luchando, pero finalmente decidió dar la espalda y marcharse. No porque se rindiera, sino porque había comprendido algo. Por más que lucharan, llegaría el día en que todo parecería sin sentido. Vermilion se disculpó por haber cambiado su decisión, pero no estaba triste. Por el contrario, se sentía aliviada. Había encendido de nuevo la esperanza de Helk por salvar a todos. A la mañana siguiente, Azudora despertó. Vermilion había enviado un mensaje a través de un emisario, informando que estaba bien y que pronto regresaría. También le explicaba en su carta lo sucedido con la base destruida al sur. Azudora, aunque cubierto de heridas, se sentía feliz al ver que Vermilion deseaba salvar a la humanidad. Mientras tanto, alguien llegó a recoger al grupo de Vermilion. Le preguntaron por Azudora y, al saber que seguía vivo, Vermilion y Helk pudieron respirar tranquilos. Ambos sabían que aún les quedaba una última misión por cumplir, así que partieron juntos rumbo al castillo del Rey Demonio, preparados para lo que fuera necesario.